Hay un tema que es recurrente en nuestra sociedad y que lo ha sido desde hace mucho tiempo. Y este tema es el divorcio. En la sociedad moderna, los primeros que lo regularizaron fueron los franceses en 1804. Los franceses siempre han tenido fama de ir por delante en estas cuestiones, aunque últimamente España yo creo que les ha adelantado por la izquierda. En este caso España no llegó la primera ley del divorcio oficial hasta el año 1932 durante la Segunda República, que fue abolida al final de la Guerra Civil. Y en nuestro tiempo, de hecho, es más reciente lo que podíamos pensar, la legalización del divorcio, que no fue hasta 1981. Y fue en el 2005 cuando se instauró el conocido popularmente como divorcio express, es decir, que permite unilateralmente divorciarse sin alegar ninguna causa y que sigue vigente a día de hoy. Todas las facilidades para divorciarse en este país legalmente. Es más, cuando hice una búsqueda en el internet y puse divorcio en España, lo primero que me salió fue publicidad bien grande que anunciaba divorcio express por 120 euros. Y si seguías bajando, había una mejor oferta al final de la página. Divorcio express por 100 euros. Lo cual, por cierto, es publicidad engañosa porque acaba siendo muchísimo más caro. No solo en lo económico, sino también en todas las repercusiones que esto conlleva. Pero el divorcio, por desgracia, no es una mera ley, sino que es algo actual, que de una manera u otra somos afectados por este asunto, o bien indirectamente, o incluso puede haber personas aquí presentes que han sido afectadas directamente por este asunto. Tal vez todos conocemos a alguien que se ha divorciado, un conocido, un familiar, un amigo, o incluso tal vez tú mismo te has divorciado, o tal vez eres hijo de un matrimonio divorciado, roto, y de una manera u otra has sufrido esas consecuencias. Y la pregunta que hemos de hacernos es en esta mañana, ¿qué dice Dios sobre el divorcio? ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Y concretamente vamos a preguntarnos lo que encontramos en Marcos capítulo 10 versículos 2 al 12. ¿Es lícito el divorcio? ¿Es lícito el divorcio? En Marcos capítulo 10 versículos 2 al 12 vamos a ver cómo Jesús responde al dilema del divorcio. Jesús va a responder aquí al dilema del divorcio. Marcos capítulo 10, comenzando en el versículo 2, dice la palabra del Señor: y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. Y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. En estos versículos encontramos a Jesús tratando el dilema del divorcio y concretamente vamos a ver cómo Jesús responde a esta pregunta. ¿Es lícito divorciarse? Esta es la pregunta clave en el asunto. Y Jesús va a responder a esta pregunta. ¿Es lícito divorciarse? Y lo va a hacer en dos partes. Divide su respuesta en dos. Vamos a ver en los versículos 2 al 9 su respuesta sobre el divorcio a los fariseos. Y en los versículos 10 al 12
su respuesta sobre el divorcio a sus discípulos. Jesús va a responder a los fariseos en primer lugar y después a sus discípulos sobre si es lícito divorciarse según Dios. Ahora comencemos por la primera respuesta. En primer lugar responde Jesús a los fariseos en los versículos 2 al 9 que vamos a ir desgranando progresivamente. La respuesta de Jesús, de hecho, sobre el divorcio es generada por una pregunta. ¿Quién hace esta pregunta? Versículo 2, fijémonos en la palabra. Y se le acercaron algunos fariseos y para ponerle a prueba, le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Hace ya un tiempo que los fariseos no están en escena en el Evangelio de Marcos. De nuevo aparecen. Sin embargo, no es la primera vez que Jesús tiene una conversación con los fariseos. De hecho, encontramos varias conversaciones de Jesús con los fariseos en el Evangelio de Marcos. La última la encontramos en el capítulo 7 de Marcos, sus primeros 13 versículos, cuando le preguntaron también por qué sus discípulos comían con manos inmundas y no seguían la tradición de los ancianos. Ante lo cual Jesús les había confrontado que eran unos hipócritas religiosos que habían abandonado la palabra de Dios y la habían sustituido con normas humanas. Y desde entonces hasta ahora no habíamos visto otro encuentro de Jesús con los fariseos. Ahora otros fariseos en otra región vienen a Jesús. Jesús se encuentra probablemente al otro lado del Jordán. Como vemos por el contexto en el versículo 1, había ido a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Lo más seguro es que esté en la región de Perea, al otro lado del Jordán. Y vienen estos fariseos, otros fariseos. Es un grupo indeterminado de fariseos de esa región. Y vienen buscando poner a prueba a Jesús. Fijémonos la segunda parte del versículo 2. Se le acercaron a algunos fariseos, ¿para qué? Para ponerle a prueba. Nueva región, nuevo grupo de fariseos, misma hostilidad, misma oposición que los fariseos en Galilea y Jerusalén. Tan pronto Jesús reanuda su enseñanza pública, vuelven los ataques de los fariseos. Y ellos le ponen a prueba específicamente ¿cómo? Fijémonos, versículo 2, la última parte, por medio de una pregunta maliciosa. Esta es la pregunta. ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer? De hecho, en el pasaje paralelo que relata la misma historia en Mateo capítulo 19, versículo 3, completa esta pregunta con más exactitud. Sabemos que hay 3 evangelios considerados sinópticos: Mateo, Lucas y Marcos. Y algunas historias las encontramos en estos 3 evangelios, alguna ya más raro también coincide en el evangelio de Juan. Y cuando los evangelistas están contando la misma historia, todos han sido movidos por el Espíritu, todos los evangelios son inspirados por Dios, y entonces para completar todo el cuadro de la revelación divina hemos de armonizarlo. ¿Qué añade Mateo 19, versículo 3? Misma pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Y añade, esta fue la pregunta exacta, ¿por cualquier motivo? Esto es importante, porque luego vamos a ver la respuesta que Jesús da. ¿Es lícito divorciarse de su mujer por cualquier motivo? ¿Por qué le están preguntando esto? Hemos de entender que el tema del divorcio era tan delicado en aquel tiempo y estaba tan generalizado en esa sociedad que cualquier respuesta de Jesús podía generar antipatía entre las gentes. Por eso le hacen esta pregunta. Y así están poniendo a prueba a Jesús. ¿Cuál es la intención de los fariseos? Ya desde el capítulo 3, en el que buscaban cómo destruir a Jesús, versículo 6, sacarlo del medio. Ellos no tenían interés realmente en la respuesta que Jesús tenía para darles. No es que ellos estaban en una situación delicada que les afectaba personalmente y venían a pedir consejo a Jesús pensando esto es lo que debemos de hacer, lo que Jesús diga, sino que le están poniendo a prueba delante de las gentes buscando cómo destruirles. Una pregunta maliciosa.
Y entendemos que el divorcio era un tema muy problemático en aquella época. ¿Cuál era la postura general? La postura general que encarnaba la escuela de Hillel interpretaba que una persona podía divorciarse por cualquier razón. Por eso la pregunta en Mateo 19:3 ¿es lícito divorciarse por cualquier motivo? Porque se podían divorciar con la bendición de los líderes religiosos judíos prácticamente por cualquier motivo e irse con la conciencia tranquila diciendo, este es el plan de Dios para tu vida. Tan alejados estaban de la palabra de Dios. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es la interpretación de lo que Dios ya había dicho en aquel tiempo en su palabra. ¿Qué había dicho Dios en su palabra? Deuteronomio 24 nos habla del divorcio en sus 4 primeros versículos. Y esta escuela había tergiversado la interpretación del versículo 1 y habían llevado a que cualquier razón podía llevar a divorciarse a un hombre de su mujer. De hecho, llegaron a tal punto que está registrado que estas eran las razones por las que un hombre podía divorciarse de su mujer. Si a la esposa le había salido una comida mal, podía divorciarse el hombre de su mujer. Es decir, todos, ¿verdad? ¿Quién no nos ha salido alguna vez una comida mal? ¿Verdad? Los hombres mucho más que las mujeres, no hay duda. Si enseñaba los tobillos, la mujer los tobillos, el hombre podía divorciarse de su mujer. Si se soltaba el cabello, el hombre podía divorciarse de su mujer. O incluso si hubiese hecho un comentario negativo de su suegra. Es decir, todo el mundo podía divorciarse de su mujer, ¿verdad? Bueno, suena a broma, ¿verdad? Y nos levanta una sonrisa. Pero realmente es triste. Porque era la realidad. Estos eran los motivos que estaban diciendo, que Deuteronomio 24:1 recogía, estaban diciendo, Dios dice que puedes divorciarte por cualquier motivo. Había otra escuela, la escuela de Shammai, que interpretaba más estrictamente Deuteronomio 24:1 y decía, solo permite el divorcio por razón de infidelidad conyugal. Solo por infidelidad conyugal. En aquel tiempo, y no solo en aquel tiempo, sino ya desde que habían vuelto de Babilonia, se habían extendido tanto esta escuela que era imperante en los tiempos de Jesús, y por lo tanto los judíos habían desviado el estándar bíblico de Dios para el matrimonio. Así que esta pregunta es maliciosa. Le están intentando echar a las gentes encima y meterle en problemas con las autoridades, porque no olvidemos que probablemente está en la región de Perea, donde gobernaba Herodes Antipas, quien había sido confrontado por Juan el Bautista en Marcos capítulo 6. ¿Por qué? Por su pecado de inmoralidad, que había implicado un divorcio, un nuevo casamiento, entre otras muchas cosas. Y por esta razón su nueva mujer Herodías había pedido la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja que finalmente consiguió. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba denunciando que era pecado y que eso iba en contra de Dios. No solo querían echar a Jesús encima las multitudes, sino también los gobernantes de aquel tiempo. ¿Cómo responde Jesús a esta pregunta? Versículo 3, fijémonos, continúa y dice, y respondiendo él, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Qué buena respuesta, ¿no? Puede parecer inicialmente que Jesús está esquivando la pregunta. Esa es normalmente la intención, cuando te hace una pregunta y tú respondes con otra pregunta. No quiero hacer un chiste fácil, pero sabemos quiénes en España suelen tener fama de responder con una pregunta a otra pregunta, ¿verdad? Los gallegos. Jesús no se está haciendo el gallego, sino que Él les está haciendo una pregunta significativa que les está llevando ¿a dónde? No a la escuela más estricta, no a la escuela más permisible de interpretación de Deuteronomio 24, sino ¿qué dice Moisés? En otras palabras, ¿qué dice el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia que se considera que Moisés los escribió movido por el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué dice la Biblia?
¿Qué dice Dios de este asunto? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y considerar nosotros, no solo en este tema, sino en cualquier tema. Nos hemos de preguntar, ¿qué dice la Biblia? ¿Y cómo vamos a dar respuesta a esta pregunta? ¿Qué dice la Biblia? No solo un texto en concreto que nos conviene. Eso es lo que van a hacer los fariseos. Escogen un texto, lo sacan de su contexto, tergiversan la interpretación y eso es la rienda que da lugar a hacer lo que les parece. No es tan complicado hacer esto. Prácticamente puedes encontrar cualquier versículo fuera de contexto para justificar casi cualquier cosa. Y así se hace en muchas ocasiones por el reino. No es solo un texto concreto que nos conviene, sino qué dice la Biblia en su conjunto, como vamos a ver que Jesús les contesta posteriormente. En términos hermenéuticos, es decir, el estudio de la palabra, es tener en cuenta el contexto. El contexto no se refiere solo al contexto inmediato, lo que hay justo antes y después, sino también al contexto amplio, en esa sección del libro, el contexto del libro que dice todo ese libro de la Biblia, el contexto del autor, como Jesús les está diciendo, qué dijo Moisés, el autor, no solo en un libro, sino en todos los libros, no solo el autor, sino contexto del testamento, que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre esto, en el pasaje en el que está. Y finalmente, no solo el testamento, sino también el otro testamento en el cual no está el pasaje. En otras palabras, el contexto bíblico. Porque finalmente un texto sin su contexto es un pretexto para hacer lo que te parece y justificar tu pensamiento. Pensamos que fueron los reformadores, precisamente Martín Lutero, que en unos días se va a celebrar los 500 años de la Reforma, que inventaron la regla de la analogía escritural, es decir, la Biblia es una unidad y todo el material sobre cierto tema de ser coherente sin contradecirse, sino que se complementan. Pensamos también que fueron los reformadores los que inventaron que la Escritura interpreta la propia Escritura, en otras palabras, que pasajes claros han de dar luz a textos más oscuros para entenderlo, pero no fueron los reformadores. Jesús es lo que va a hacer en este pasaje, es lo que está haciendo. ¿Qué dice Moisés? No solo en Deuteronomio 24, que estáis malinterpretando. ¿Qué dice Moisés? Y posteriormente, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que hemos de hacer nosotros también. ¿Qué dice la Biblia al respecto de cualquier tema? Ahora, volviendo a nuestro pasaje, fijémonos en el versículo 4, que los fariseos contestan a Jesús, haciendo justo lo contrario de lo que acabamos de explicar. Y además haciendo un error interpretativo común, aislacionismo. Fijémonos, versículo 4. Y ellos dijeron, Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. ¿Qué están diciendo? Están citando Deuteronomio 24:1. Y veamos que la respuesta era por cualquier razón. Por cualquier razón. Ellos estaban afirmando que se podía escribir una carta de divorcio, que era un certificado escrito que servía como base legal y oficial para terminar con el matrimonio. Pero los fariseos estaban equivocados. ¿Por qué? Primero, porque no contestan adecuadamente a la pregunta de Jesús. Les dijo, ¿qué dice Moisés? Es decir, todo el Pentateuco. Y en segundo lugar, porque el texto en Deuteronomio 24:1 está mal interpretado, la frase no le es agradable. Literalmente significa vergonzoso. De hecho, más literalmente aún, esa palabra se utiliza para describir desnudez. Y esto lo habían llevado al extremo de que cualquier razón, si se veía tu tobillo, era considerado vergonzoso, que no era agradable, desnudez. Si se te había quemado la comida, era vergonzoso. Si había hablado tu esposa mal de tu madre, era vergonzoso. Razón para divorciarse. En cambio, Jesús interpreta para nosotros qué significa ese vergonzoso. Porque si vamos a Mateo 5:31, vayamos ahí por un momento, vemos que Jesús, hablando de este mismo tema sobre el divorcio, interpreta para nosotros lo que quiere decir ese vergonzoso, lo que no le es agradable.
Realmente el caso al que se está refiriendo excepcionalmente, Deuteronomio 24:1, Mateo 5:31, fijémonos lo que dice. También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio. ¿Qué está citando ahí? Si tiras a las Américas, ves que está en mayúsculas, ¿verdad? Y si vas al lateral, vas a ver que pone versículo 31, Deuteronomio 24:1. Está citando este pasaje precisamente. Aquí lo va a interpretar. Versículo 32. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, esta es la excepción, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con una mujer repudiada, comete adulterio. ¿Cuál es el caso vergonzoso? ¿Cuál es el caso desagradable? ¿Cuál es el caso de desnudez literalmente que Jesús está aquí interpretando en este pasaje? Infidelidad conyugal. Es decir, adulterio, fornicación. Ese es el caso excepcional al que se está refiriendo Deuteronomio 24:1 y la excepción que Jesús continúa manteniendo vigente en ese mismo tiempo, dando respuesta a la pregunta de los fariseos. Ante tal contestación de los fariseos, Jesús zanja el asunto, volviendo a nuestro pasaje de Marcos 10, con una respuesta contundente. Y aquí está la respuesta principal en los versículos 5 al 8. Fijémonos. Él les dice, pero Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. ¿Qué les está diciendo? Les está respondiendo la pregunta que ellos no habían respondido. Cuando les dice Jesús, que os mandó Moisés, versículo 3, ¿qué le contestan los fariseos? Deuteronomio 24:1, mal interpretado y mal aplicado. ¿Qué hace Jesús? Completa la contestación que ellos no habían dicho. ¿Por qué? Porque fijémonos de nuevo, si tienes tu Biblia, ahí vas a ver, si tienes la de las Américas aún más evidentemente, que hay muchas partes en mayúscula. Esos son citas del Antiguo Testamento. Fijémonos, desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Génesis 1:27. Versículo 7. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, ya en el versículo 8. ¿Qué texto es este? Génesis 2:24. Jesús está contestando los versículos que ellos habían dejado fuera. ¿Quién escribió Génesis? Moisés, movido por el Espíritu Santo, claro, la palabra de Dios. Entonces esto es parte de la contestación que los fariseos tenían que haber dado, conteniendo y completando lo que realmente decía el Pentateuco. Ellos solo contestaron lo que les convenía. Ahora observemos la respuesta de Jesús con más detalle. Jesús les dice primero en el versículo 5 que era un problema del corazón. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. La razón por la que había un caso excepcional para divorciarse en el Pentateuco, caso de infidelidad conyugal, era por la dureza de su corazón. Esto hace referencia no solo a la dureza del corazón de los fariseos, ni la dureza del corazón de los judíos coetáneos, ni la dureza del corazón del pueblo de Israel en general, sino se está refiriendo al hombre, al ser humano. Por la dureza del corazón del hombre, la naturaleza obstinada, testaruda de todos los hombres, porque ese nunca había sido el plan de Dios desde el principio, sino que era una concesión como mal menor debido a la dureza de su corazón. ¿Por qué sabemos que no había sido el plan de Dios, ni es el plan de Dios para el matrimonio, el divorcio? Porque a continuación les muestra que el plan de Dios desde el principio es otro. Fijémonos, versículos 6 al 8. Versículo 6. Dios ha creado al hombre, varón y hembra los creó. Muy interesante, podríamos acampar en este texto y tener una serie de mensajes, lo cual no vamos a hacer, no os asustéis. Pero sí que debemos de considerar lo que está diciendo aquí. Había creado, en este contexto, está diciendo, es enfatizando, a la mujer igual que al hombre.
¿Cómo? A la imagen y semejanza de Dios. Habría creado a la mujer como ayuda idónea del hombre, no como un juguete de usar y tirar que ellos pensaban que era. Y muchos a día de hoy tristemente también piensan, desgraciadamente, así. Y él complementa en los versículos 7 y 8 citando Génesis 2, 24. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el hombre deje a su padre y a su madre, se una a su mujer, siendo los dos una sola carne. Este es el diseño de Dios. Está dejando claro que el diseño de Dios, en primer lugar, es el matrimonio de un hombre masculino con una mujer femenino. Ese es el diseño de Dios según la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que va más allá. Está hablando de una unión indisoluble en el plan de Dios. Cuando dice, se unirá a su mujer, se podría traducir incluso, muy interesante, se pegará a su mujer. O pegas con cola algo. Buena cola, no la cola del todo a 100, que se despega todo. Super glue, ¿vale? Que lo pega y si lo has pegado en el sitio que no quieres, ya no hay quien lo quite. Pero no solo está diciendo eso, porque no sería suficiente. La mejor cola, a lo mejor con alguna herramienta o algún disolvente conseguiría separarlo, ¿verdad? ¿Qué dice? Y los dos serán uno. Qué interesante, ya no es solo que se pega una cosa con otra, sino que se convierten en uno. Y si algo es uno, la unidad es indisoluble. Ahora ya no son dos, ahora son uno. Y está afirmando también que están unidos entre ellos y dejan de estar unidos a sus padres. La expresión es, dejará a su padre y a su madre, es dejarlos atrás. Es decir, ahora esa unidad familiar pasa a otro plano. Ahora tu familia es tu esposa. Esa es la unidad familiar principal. Y lo dice claramente. Hay que abandonar a los padres, en el sentido de salir de casa. No abandonar a tu mujer o a tu marido. Tristemente en nuestra sociedad vemos muchas veces lo contrario. Priman los padres, prima la madre en lugar de la esposa o en lugar del marido. Y hay personas que no salen de casa de sus padres, ni debajo de las espaldas de su madre, ni con agua hirviendo. Y tienen a la mujer, ¿verdad? O al marido, realmente hasta aquí. Porque ese no es el plan de Dios. Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y esto genera muchos conflictos en el matrimonio. Eso es un tema para otro día. Pero Jesús está afirmando claramente y está citando cuál es el plan de Dios. A veces, hermanos, estamos tan acostumbrados a la cultura, estamos tan acostumbrados a lo que hemos visto desde pequeños, que ni nos damos cuenta de que eso no es el plan de Dios. Y a veces son cosas que no es un pecado flagrante, o que es una cuestión que pensamos que es de prioridad, y entonces nos acostumbramos, no le damos importancia, pero igualmente no estamos siguiendo el plan de Dios. El plan de Dios es, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El punto que está resaltando aquí Jesús es la respuesta a la pregunta sobre el divorcio. ¿Qué dice Moisés? Mirad, os estáis agarrando como a un clavo ardiendo al Deuteronomio 24:1, mal interpretado, fuera de contexto. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? El plan de Dios para el matrimonio es un hombre con una mujer que dejen ambos a sus padres, se unan pegados, pero no solo pegados, sino que llegan a ser uno. Esa es la respuesta realmente a la pregunta de Jesús, utilizando ¿qué? El contexto bíblico, el contexto del autor, el Pentateuco. Y finalmente la conclusión es clara. Después de afirmar lo que dice la palabra de Dios, el versículo 9 concluye claramente Jesús. Por tanto, es decir, en base a todo lo que hemos visto hasta aquí, en base a lo que Jesús contesta, esta es la conclusión inequívoca. Por tanto, lo que Dios ha unido, porque es Dios el que une ese matrimonio, que no lo separe el hombre, ningún hombre lo separe. Podríamos decirlo así también. Si Dios lo ha unido,
Dios es el único que tiene legitimidad para separar y para decir cuándo se puede separar, si se puede separar esa unión. No son los hombres, y menos caprichosamente. No eran los fariseos los que podían decir, te puedes separar porque no te gustó la comida de tu mujer. Te puedes separar porque te ha ofendido que haya hablado mal de tu madre. No, porque ellos no han unido ese matrimonio. ¿Quién lo ha unido? Dios. ¿Quién ha ideado el matrimonio? Dios. ¿Quién establece lo que hay que hacer en el matrimonio? Dios. ¿Quién dice cuáles son los roles de cada parte del matrimonio? Dios. ¿Quién es el que tiene legitimidad para decir cuándo concluye un matrimonio? Dios. Nunca el hombre. Jesús está afirmando lo que Moisés decía al respecto. El diseño de Dios para el matrimonio es la unión del hombre con la mujer. Y sí, hay una excepción que acabamos de ver, que vamos luego a ver con más detalle, en Deuteronomio 24:1, que Jesús interpreta en Mateo 5, 31 y 32, pero no es para abusar de ella ni tergiversarla y cambiar el diseño de Dios para el matrimonio. Los fariseos habían hecho al revés. Ahora la norma era divorciarse. Y estaban realmente yendo en contra de la palabra de Dios. Nuestro concepto actual no está tan lejos de lo que sucedía en aquellos tiempos, ¿verdad? Yo ya lo pensaba así, observando la sociedad, pero claro, lo que yo piense, realmente tengo que ver si es así. ¿Cómo podemos ver si es así? Bueno, me fui a buscar estadísticas. Fijémonos, yo creo que nadie tenemos duda de esto, pero las estadísticas ratifican la actualidad en nuestra sociedad. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, los últimos datos son del 2016, porque este año no ha concluido. En el año 2016 hubo en España 96.824 divorcios. Si lo distribuyésemos durante el año, un matrimonio se separa cada 5 minutos en España, esa es la media. En España se producen 7 divorcios por cada 10 matrimonios, muy por encima de la media de la Unión Europea, que es 5 de cada 10 matrimonios, que ya es aterradora. La cifra de divorcios en España se ha duplicado en los últimos 10 años. De hecho, cada vez hay menos matrimonios y más divorcios. Y en Castilla y León, la comunidad autónoma en la que vivimos, en julio del 2015, fijaros, esto es impresionante negativamente, en julio de 2015 en Castilla y León hubo 41 matrimonios. ¿Sabéis cuántos divorcios hubo ese mismo mes en Castilla y León? 151 divorcios. Más de 3 veces divorcios que bodas. Son datos escalofriantes. Ahora, lo que es realmente escalofriante es que, tristemente, en más iglesias evangélicas de las que nos gustaría reconocer, cada vez hay menos diferencia con lo que sucede en el mundo secular, en este ámbito también. Cada vez se está normalizando más el divorcio como opción por cualquier razón, como sucedía en los tiempos de Jesús. Y he oído ya de varias iglesias, por primera mano, de casos que no solo se permite por cualquier razón, sino que no se le da importancia. Y no solo se permite y no se da importancia, sino que se casan con otras personas de la misma congregación, y a veces casos en los que personas divorciadas, teniendo ahí a sus cónyuges verdaderos en la misma congregación, se casan con otros divorciados que también tienen a sus cónyuges verdaderos en la misma congregación, y eso todo permitido bajo la supervisión supuestamente pastoral de las personas a cargo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué deshonra trae esto al nombre de Dios! Porque este no es el plan de Dios para sus criaturas, pero mucho menos para sus hijos transformados por la sangre de Cristo Jesús. Se está pisoteando la cruz de Cristo. Se está haciendo eco del eslogan falso que dice: cree mucho y peca más. No, el que realmente cree, Cristo le transforma la vida en todos los ámbitos, también en el matrimonio. La pregunta que hemos de hacernos entonces es obvia, la misma que Jesús le hizo a los fariseos. ¿Qué dice la Biblia?
¿Es lícito divorciarse? Ya hemos visto lo que dice Moisés por la mención de Deuteronomio 24 y la respuesta de Jesús citando Génesis. Ahora hemos de preguntarnos, ¿qué dice el resto del Antiguo Testamento? ¿Añade algo más el Antiguo Testamento? Vayamos por un momento a Malaquías, final del Antiguo Testamento, justo el libro antes de Mateo, es el profeta menor más fácil de encontrar en tu Biblia. Malaquías, vamos a ver el capítulo 2, el panorama desolador. Estamos aproximadamente algo más de 400 años antes del episodio en el que encontramos a Jesús lidiando con los fariseos. Y vemos que aquí los sacerdotes se habían apartado de Dios y su palabra, el pueblo estaba también apartado, hasta el punto que Dios les tiene que decir en este libro que eran abominables ante sus ojos y que no aceptaba más sus ofrendas. Y Dios les da precisamente una de las razones por las que no aceptaba sus ofrendas y eran abominables ante sus ojos. Malaquías 2:14. Y vosotros decís, ¿por qué? ¿Por qué no aceptan nuestras ofrendas? ¿Por qué somos abominables a tus ojos? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, está hablando del matrimonio, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu padre. Versículo 15, al final continúa diciendo, prestad atención pues a vuestro espíritu, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Por si acaso queda alguna duda, versículo 16, ¿cuál es el sentir y pensar de Dios al respecto? Porque yo detesto, en otras palabras, odio, aborrezco, ¿qué? El divorcio. ¿Quién lo dice? El Señor, Dios de Israel. Así es como siente Dios acerca del divorcio. Dios odia, detesta, aborrece el divorcio porque ese nunca ha sido su plan para el matrimonio. Resume muy bien lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Porque además de que Jesús ratifica que el plan de Dios no es el divorcio en este pasaje, el mismo Jesús reconoce que hay una excepción por la dureza del corazón del hombre. La acabamos de leer hace unos minutos, interpretando correctamente Deuteronomio 24:1. Mateo 5:32 dice que todo el que repudia a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer repudiada, divorciada, comete adulterio. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Creo que es bastante autoexplicativo. Está diciendo cuál es la excepción, no la regla. Jesús no está diciendo con esto que el divorcio es el plan de Dios. Ni Jesús está diciendo con esto que el divorcio es la mejor opción. Pero sí que está diciendo, y no podemos pasar por alto, que hay un caso excepcional que está tanto en Deuteronomio 24 como en Mateo 5, que en caso de infidelidad conyugal puede dar lugar al divorcio. Ahora, esto no ha de ser abusado ni tomado a la ligera, porque no hemos de olvidar que la razón que Jesús da de esta cláusula excepcional es por la dureza del corazón del hombre se da esta excepción. No es el plan de Dios. Esto no es el clavo ardiendo al que alguno se puede agarrar. Aquel que ya se querría divorciar y está buscando la manera de divorciarse por otras razones y entonces está esperando a ver cómo puedo justificarlo, a ver cómo puedo espiritualizarlo, a ver cómo puedo hacerlo sintiéndome bien. No, eso ya sería realmente abusar de lo que la palabra dice. Jesús está diciendo en ese pasaje que realmente el plan de Dios nunca es el divorcio, pero si llega un caso en el que hay infidelidad conyugal y esa infidelidad es recurrente, se caracteriza por eso, y la persona tiene que perdonar, tiene que buscar la reconciliación, tiene que buscar todas las maneras de mantener ese matrimonio, pero si llega un momento en el que no hay manera de mantenerlo, en el que eso continúa, realmente esa persona es la víctima de aquel que ha roto ese pacto con la infidelidad conyugal y no desea restaurarlo en ningún momento, y por lo tanto llega un punto en el que se da esta válvula de salida que siempre hay que evitar, en todo caso que sea posible, y hacer todo lo que esté en la mano de la persona para cumplir con el diseño de Dios, que es unir el matrimonio.
Ahora, ¿qué más dice el Nuevo Testamento? Vayamos a 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, donde Pablo, movido por el Espíritu Santo, está tratando temas relacionados con el matrimonio en este capítulo. Y vamos a ver los versículos 12 al 16, que está hablando de los que tienen un cónyuge creyente. Y fijémonos, porque también hay personas que abusan de este pasaje, no está hablando de una persona que ya siendo creyente se ha casado con un no creyente. Ese no es el plan de Dios, ¿no? Está hablando de una persona que antes de venir a Cristo estaba casado y ahora ha venido a Cristo y entonces hay un matrimonio, se podría decir mixto, un creyente con un no creyente. Fijémonos lo que dice en 1 Corintios 7, versículos 12 al 14, cuando esa situación se da. Si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, mas ahora son santos. ¿Qué está diciendo aquí? Había una pregunta en el aire. Había personas que habían venido a Cristo y se estaban preguntando, ahora que estoy en Cristo, entonces ¿qué hago? ¿Tengo un marido o una esposa no creyente? Y Pablo le contesta, no, tienes que seguir casado. El plan de Dios es que continúes casado, es una situación sobrevenida. De hecho le está diciendo, mira, tú eres el agente de influencia santificadora, piadosa en ese hogar. Tú eres quien puede ser una buena influencia para el marido o para la esposa y que puede ser una influencia también piadosa para los hijos en ese hogar, y el plan de Dios es que permanezcas ahí. Ahora, no acaba ahí el pasaje, sino que el versículo 15 añade la segunda excepción permitida por Dios para que un matrimonio se disuelva excepcionalmente. Nunca es lo preferible ni la mejor opción. ¿Qué dice el versículo 15? Sin embargo, contraste con lo que acaba de decir, si él no es creyente, si el que no es creyente se separa, que se separe, en tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Es decir, tú no inicias esa separación, tú no buscas esa separación, tú has de permanecer en ese matrimonio como agente de influencia piadosa en ese hogar. Pero, si aquel que no es creyente, sea hombre o mujer, se separa, abandona el hogar, entonces el hermano o la hermana, como dice el versículo 15, no está obligado. ¿Qué quiere decir esto? Literalmente, no está sujeto a servidumbre. Es decir, queda libre de ese matrimonio. Por lo tanto, observamos que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en su conjunto acerca de este tema? En primer lugar, que el plan de Dios para el matrimonio es que permanezca. Porque ese es el diseño de Dios que hemos visto en el tema. Que el plan de Dios para el matrimonio es como Él siente respecto al divorcio, que lo detesta, que lo odia, que esa nunca es la solución a los problemas matrimoniales. Y eso hemos de tenerlo bien claro. Y el Hijo de Dios siempre va a hacer todo lo posible para perseverar, para preservar, para mantener ese matrimonio. Ahora, hay dos excepciones a la regla general en la Biblia, que no han de tomarse a la ligera, que no han de ser abusadas ni mal usadas, que siempre se ha de hacer todo lo posible para no tener que llegar ahí. Pero cuando se ha hecho todo lo posible y más y no hay otra solución, la Biblia establece dos válvulas de salida, no como la solución, sino como el mal menor no deseado. Una de ellas, Mateo 5 y Mateo 19, por infidelidad conyugal, y otra de ellas, 1 Corintios 7, cuando el cónyuge no creyente abandona el hogar y se separa. Jesús responde a los fariseos en primer lugar. Estamos contestando esta pregunta, los fariseos la habían hecho. ¿Es lícito el divorcio? ¿Es lícito repudiar a la esposa? En aquel caso era el divorcio, dar carta de repudio a la esposa. Jesús les contesta, ¿qué dice la Biblia?
¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios no es lo que estaban haciendo ellos. Por cualquier caso, como dice Mateo 19:3. Por cualquier razón. Las razones más insospechadas que hemos visto que imperaban en aquella época. Se estaban divorciando. ¿Ese es el plan de Dios? No. Vivimos en una sociedad que está de espaldas a Dios. Ya ni se tiene en cuenta a Dios. Y las razones por las que hay separaciones y divorcios son de este tipo también. ¿Ese es el plan de Dios? Tampoco es el plan de Dios, mucho menos para sus hijos. Pero encontramos una segunda respuesta. Una respuesta, en segundo lugar, de Jesús sobre el divorcio a sus discípulos. Versículos 10 al 12, fijémonos. Vemos la respuesta de Jesús sobre el divorcio a sus discípulos. Y dice, y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella, y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús se aparta de las multitudes, va a una casa, no sabemos qué casa, en la que estaban alojados. Y parece que no había quedado clara la enseñanza a los discípulos, ¿verdad? Porque el versículo 10 dice que los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto. No solo no había quedado clara la enseñanza, tal vez para los discípulos, sino que Mateo 19:10, en el pasaje paralelo, dice que cuando Jesús les contesta de esta manera, ellos dicen, Mateo 19:10, fijémonos, si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. No es que no lo habían entendido, lo habían entendido la respuesta de Jesús. Es decir, tienes que permanecer en matrimonio. Pero ¿cuál era la posición mayoritaria en aquella época? Se podían divorciar por lo que quisieran, encima con la bendición de los fariseos, de los maestros de la ley. Y ahora de repente a los discípulos entienden, y su primera reacción humana es, después de tanto tiempo mal influenciados, hombre, si es así, mejor no casarse. Porque si me caso y no puedo salir de esa tan fácilmente como dicen los fariseos, en vaya lío me he metido, ¿no? Esa sería la respuesta natural de cualquier persona. La sociedad lo ve así también. La sociedad ve el matrimonio como una cárcel, ¿verdad? Una pérdida de libertad. Un marrón. Eso es como lo ve la sociedad. Y los discípulos reaccionan de esa manera. Ahora Jesús contesta a los discípulos, fijemos versículos 11 y 2, y va más allá, ahora da la implicación del divorcio y trata acerca del nuevo casamiento. Porque los judíos veían el divorcio como la oportunidad para casarse otra vez con otra persona. Los judíos no se divorciaban porque les iba mal, ya no aguantaban estar con su esposa, que ellos eran los únicos que podían iniciar el divorcio en ese contexto, sino que lo hacían para casarse con otra persona. Esa era la razón de la práctica del divorcio exclusivamente. Entonces Jesús tiene que hablar acerca del nuevo casamiento. ¿Y se lo dice a quién? A sus discípulos en privado. Versículos 11 y 12. ¿Qué les está diciendo? Que no solo el divorcio era pecado delante de Dios, y no era su plan, sino que además volver a casarse era también pecado. ¿Por qué? Porque es adulterio. Jesús lo deja meridianamente claro. Fijémonos, cualquiera que se divorcie, versículo 11, de su mujer y se case con otra, nuevo casamiento, comete adulterio contra ella. Esa era la posición de los judíos. Pero añade el versículo 12, muy interesante. ¿Y si ella se divorcia de su marido? Qué interesante, porque en la ley judía la mujer no puede divorciarse del marido. ¿Qué está hablando aquí? Está incluyendo a otros que eran también receptores de esta enseñanza en ese tiempo. Romanos y griegos, porque bajo la ley romana una mujer sí podía divorciarse. Y Jesús dice, es lo mismo. Si tú eres romano y estás aquí, y eres una mujer y te piensas divorciar de tu marido, primero no es el plan de Dios, y segundo, si te casas con otro, que sepas que estás cometiendo adulterio, lo cual es pecado y desagrada a Dios. La regla general es clara. Si alguien se divorcia y se casa con otra persona, está cometiendo adulterio. Si alguien se divorcia y hoy en día ya no se casan con otra persona, pero está teniendo una relación conyugal y están teniendo relaciones sexuales con otra persona que no es su marido o su esposa, está cometiendo adulterio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿hay alguna excepción a la regla? Como hemos visto anteriormente, había dos excepciones para el divorcio.
Fijémonos, vayamos un momento a Mateo 19:9, el pasaje paralelo que completa las palabras de Jesús. Mateo 19:9. Acordémonos que está hablando del nuevo casamiento, se divorcia y se casa con otro. Esa era la razón por la que los judíos se divorciaban, para casarse con otro. Y fijémonos, porque Jesús incluye de nuevo esta cláusula hablando en este contexto, en Mateo 19:9, la que acabamos de ver, por infidelidad conyugal. Versículo 9 de Mateo 19. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Sí, la regla está vigente. Pero está añadiendo una excepción, por infidelidad, y está añadiendo a continuación, y se case con otra. No está hablando solo del divorcio, está hablando también del nuevo casamiento. Esta excepción es aplicable tanto para el divorcio como para el nuevo casamiento. No es lo deseable, no es lo que hemos de buscar. Se ha de buscar mantener el matrimonio, aun si hay infidelidad. Hay que buscar perdonar, hay que buscar restaurar ese matrimonio. Pero si llega un momento en el que se ha hecho todo y más, y bajo el cuidado y el consejo pastoral de la iglesia a la que pertenece la persona, siguiendo lo que dice la palabra y teniendo en cuenta todo lo que dice la palabra, se llega a la conclusión de que ya no se puede hacer nada más, con el dolor del corazón y sabiendo que ese no es el plan de Dios para el matrimonio, esta cláusula se aplicaría tristemente. No solo esa, sino también la de 1 Corintios 7:15. Volvamos a 1 Corintios 7:15 de nuevo. Fijémonos el lenguaje que utiliza. En 1 Corintios 7:15 dice, no están obligados, no está sujeto a servidumbre, es decir, es libre de ese lazo matrimonial. ¿Libre para qué? Libre en ese contexto para volver a casarse. Bueno, alguno podría decir, bueno, pero ahí no dice explícitamente como en Mateo que hay casamiento. Bueno, está utilizando el mismo lenguaje que utiliza en el mismo capítulo más adelante para otro caso en el que sí permite también el nuevo casamiento. 1 Corintios 7:39, el caso de las viudas y los viudos. Está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. Un creyente también. Está utilizando el mismo lenguaje, equiparable, sinónimo. No está sujeto a servidumbre. Está libre de ese lazo matrimonial por esta causa. Al igual que está libre aquel que pierde a su esposo o a su esposa por causas naturales. Ahora está en libertad de casarse solo que en el Señor. Hay dos casos excepcionales en la Biblia, pero el plan de Dios para el matrimonio no es el divorcio. A nuestra sociedad, supuestamente todavía cristiana, el nombre le permanece cada vez menos, es muy parecida a la sociedad en la que vivían Jesús y sus discípulos en aquel tiempo. ¿Cuáles son las razones por las que los divorcios suceden hoy en día? Estas son las tres mayoritarias. No sé si en este orden. Eso no lo voy a averiguar. Problemas de convivencia, mayoritariamente, causan los divorcios hoy en día. Que ya no se está enamorado o se ha acabado el amor, causa los divorcios hoy en día. O que ya no se es feliz. Son las tres razones mayoritarias para los divorcios en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces además has oído decir a una persona que se ha divorciado que ha sido por culpa suya? Yo nunca lo he oído. Rara vez. Siempre que se piensa que la culpa es del otro, como haríamos todos nosotros, no pensemos que nosotros somos mejores. Porque cuando discutimos en casa, por cualquier cosita, ¿cuántas veces la culpa es tuya? Pocas veces, ¿verdad? Casi siempre es del otro. Esa es la tendencia del corazón humano. Y se piensa que la culpa es del otro. Y se piensa que cambiar de persona va a acabar con los problemas. ¡Qué equivocación!
Es un pensamiento erróneo según la palabra. Al cambiar de persona los problemas no van a acabar. Los problemas van a cambiar. ¿Por qué? Primero porque tú sigues siendo parte de esa relación. Y la Biblia te describe como un ser humano, pecaminoso y egoísta. Y el primer problema eres tú, soy yo. Nuestro corazón es el problema. Pero en segundo lugar, las personas se casarán con otro ser humano, pecaminoso, igualmente, por lo cual de nuevo el cóctel va a ser explosivo. Ese cóctel va a cambiar de sabor. Pero es igualmente explosivo. No es la solución. ¿Cuál es la esperanza para cualquier matrimonio entonces? No es pensar que uno es perfecto y merece algo mejor. No es pensar que la otra persona nueva será perfecta y entonces por fin tendrás una relación armónica ideal. Sino la solución es que un pecador casado con otro pecador, lo cual es el caso del 100% de los matrimonios, no hay una encuesta acerca de esto, pero la Biblia lo afirma, 100% de los matrimonios, la única esperanza es Cristo. Amén. ¿Qué necesita cada matrimonio? Necesita que Cristo sea el centro. La única esperanza es que Cristo sea el Señor y Salvador de ambas personas. No solo de palabra, sino de hecho. Y que Cristo instaure por medio de su palabra, su enseñanza, su autoridad, y que ésta sea la guía para ese matrimonio, tanto para el hombre como para la mujer, como para los dos conjuntos, para con los hijos que estén también en ese matrimonio. Y según crezcamos, hermanos, en semejanza a Cristo, y según Cristo sea más preeminente en nuestra vida y en nuestros hogares, y según su palabra se aplique más en nuestros hogares y relaciones, así nuestros matrimonios directamente proporcional reflejará la relación de Cristo con su iglesia y buscará dar gloria a Dios, no satisfacer nuestros propios deseos. Cristo es el único que puede realmente hacer de un matrimonio lo que tiene que ser. Y es bueno vernos en nuestra debilidad. Es bueno vernos en nuestra incapacidad. Es bueno vernos en nuestras miserias. ¿No es así? Porque entonces vamos a ver a Cristo en su grandeza. Vamos a ver a Cristo en su gloria. Vamos a ver a Cristo en su perfección. Y no iremos a buscar soluciones en nosotros, ni en que el otro cambie, ni en tal vez el último libro de autoayuda que ha salido y que te promete un matrimonio feliz, ni en los gurús de la época que te dan consejos, ni en las revistas de 2 céntimos que se venden por mucho más, que lo único que hace es generar problemas mayores, sino que Cristo es quien va a transformar tu vida y entonces vas a poder ser una bendición en ese matrimonio, aun si tu cónyuge no es creyente. Hay muchas preguntas por contestar, ¿verdad? Hay muchas particularidades sobre este tema que abordar y sería bueno que si alguien tiene una pregunta, un caso particular que no se puede tratar ahora de manera general, por favor sienta la libertad de hablarlo al final del culto o en cualquier otro momento con tranquilidad. No tenemos a veces respuestas exactas para todas las preguntas, pero sí podemos decir lo que la Biblia afirma y debemos de tener el deseo de seguir lo que la Biblia afirma y ante la duda siempre ser prudentes y siempre buscar aquello que claramente trae gloria a Dios. Pero lo que vemos en este pasaje, lo que hemos visto, es que el plan de Dios para el matrimonio es que permanezca. Y la regla general es hasta que la muerte los separe. Ese es el corazón de Dios. Esa es la respuesta de Cristo. Ese es el diseño divino. Y que haya 2 excepciones, no es la regla. Y que haya 2 excepciones no tiene que ser la válvula de salida que estamos esperando que suceda para entonces con un corazón endurecido librarse por las razones equivocadas de ese matrimonio. Ese no es el plan de Dios, ni es la manera que Dios lo establece. Hace unos años me enteré repentinamente de que una persona cercana se iba a divorciar.
Así que debido a mi relación cercana, pues llamé enseguida y quedé para hablar con esa persona. Y lo primero que hice fue escuché sus razones por las que quería divorciarse. Y era claro que no había ninguna razón bíblica para divorciarse. El motivo principal era que ya no era feliz. Y cuando después de escuchar le dije y le llevé a los pasajes de la Escritura que afirman que eso no es el plan de Dios y que esa no es una causa excepcional ni siquiera para divorciarse, la contestación fue esta: Dios quiere que yo sea feliz. Y se divorció posteriormente. El plan de Dios para el matrimonio no es que seamos felices, ni mucho menos es el divorcio, sino que sea un testimonio vívido de lo que Cristo ha hecho en nosotros. El plan de Dios es que nosotros traigamos gloria a Él en cada situación de nuestra vida. Y a veces hay un alto coste a pagar, a veces hay mucho sufrimiento, a veces hay muchos problemas, a veces puede haber mucha injusticia. Y los sentimientos pueden estar por los suelos. Y las emociones pueden estar como una montaña rusa. Pero finalmente hemos de buscar qué dice Dios. ¿Cómo puedo traer gloria a Dios? ¿Cómo puedo ser parte de lo que Dios quiere que refleje este matrimonio para su honra y gloria? Y tal vez estás aquí en esta mañana y te toca de lleno esta enseñanza de la palabra. Tal vez te has divorciado o has sufrido un divorcio de manera directa y has de considerar lo que Dios dice sobre el divorcio y entender que Dios no quiere el divorcio y que el divorcio es pecaminoso y Él lo condena. Pero también has de entender que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente de corazón y está en Cristo, por este pecado o por cualquier otro. Ven a Cristo, encuentra perdón en Cristo, encuentra reconciliación en Cristo, encuentra paz en Cristo, encuentra la nueva vida en Cristo, no solo para ese matrimonio destrozado, pasado que a lo mejor es irrecuperable ya, sino para tu propia vida. Porque Él realmente es el único que puede dar descanso a tu alma. Amén. Que nuestra visión del divorcio no esté basada en normas, no esté basada en leyes que cambian, no esté basada en tendencias sociales actuales, pasadas o futuras, ni en tradiciones humanas, ni en perspectivas denominacionales, sino en la roca de la verdad bíblica y lo que nos enseña al respecto. Y hermanos, que nuestro matrimonio, por la gracia de Dios, no porque nosotros podamos conseguirlo, sea un reflejo de Cristo y el cambio que Él ha hecho en nuestras vidas. Y que crezcamos en ese camino. Y que esta sea la mejor tarjeta de presentación del Evangelio de Cristo. Nuestra mejor tarjeta de presentación no va a ser un nuevo edificio en Eras, no va a ser un lugar más cómodo, no va a ser el ser más relevantes por lo que parecemos, va a ser Cristo. Y según Cristo gobierne nuestras vidas y reflejemos a Cristo, eso va a ser atractivo a aquellos que Dios está obrando en sus corazones para salvación. Y le va a traer gloria. Vamos.